Pero sobre esas libertades que pensaban los héroes de Mayo y la Asamblea del año 13, yo le voy a leer el decreto del uso del cintillo federal, firmado por Rosas el 3 de febrero de 1832. Se lo leo textualmente. Artículo 30. A los 30 días de la publicación de este decreto, todos los empleados civiles y militares, incluso los jefes y oficiales de milicia, los seculares y eclesiásticos que por cualquier título gocen de sueldo, pensión o asignación del tesoro público, traerán un distintivo de color punzó colocado visiblemente en el lado izquierdo del pecho. Artículo 2. El mismo distintivo usarán los profesores de Derecho con estado abierto, los de Medicina y Cirugía que estuvieran admitidos y recibidos, los practicantes y cursantes de las predichas facultades, los procuradores de número, los corredores de comercio y en suma todos los que, aunque cuando no reciban sueldo del Estado, se consideren como empleados públicos, bien por la naturaleza de su ejercicio o profesión, bien por haber obtenido nombramiento del gobierno. Artículo 3. Los empleados militares, incluso los jefes y oficiales de milicia, las fuerzas de línea, en suma, las que componen el ejército de la provincia y las de las milicias del servicio, llevarán en la divisa la inscripción Federación o Muerte. Los demás, comprendidos en los artículos anteriores, usarán la inscripción Federación. Artículo 4. Los que contravinieran a lo dispuesto, si fuesen empleados, serán suspendidos inmediatamente de sus empleos por sus respectivos jefes o magistrados de quienes dependan, que cuidarán de hacerlo indefectiblemente bajo la más estrecha responsabilidad, dándole cuenta al gobierno por el ministerio que corresponda para la resolución de lo más conforme. Artículo 5. Con respecto a los que no fuesen empleados, el jefe de policía velará sobre el cumplimiento de este decreto y dará al gobierno los avisos necesarios. Firmado Juan Manuel de Rosas y Juan Ramón Balcarce. Pero se seguía cantando el himno Libertad, Libertad, Libertad. ¿Y los principios de Mayo dónde quedaban? Una guerra muy cruel, tanto de unitarios y federales. He leído, y alguien se ha levantado y me dice, es que era un idioma de la época, vaya. No, lea el idioma de los héroes de Mayo. Y tenían un idioma muy diferente. Y después le voy a leer algo de Esteban Echeverría, que es un profundo escritor que se lee muy poco, y que después sí cometió el error de hacerse unitario en vez de mantenerse independiente y decir que los dos caminos no iban a llevar a la felicidad al pueblo, que el camino era el entendimiento, que el camino era el respeto tanto a los pueblos originarios como a los derechos de todos. Bien. Por ejemplo, en 1834 se constituye la Sociedad Restauradora y la Mazorca. La Sociedad Restauradora estaba formada por la nueva oligarquía del campo bonaerense. Fíjense los nombres de los titulares de la Sociedad Restauradora: Manuel de Riglos, Simón Pereira, de los Pereira y la Ola, José de Oromí y Saturnino Unzué. Bueno, después serán, cuando cae Rosas, van a ser las mismas familias que van a formar en 1868 la Sociedad Rural Argentina. La misma de hoy, la Sociedad Rural Argentina. Bueno, vamos a leer después los nombres de la primera comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina en 1868. Presidente José María Martínez de Hoz. Bisabuelo directo del Martínez de Hoz, que iba a ser ministro de Economía de la dictadura militar de Videla, de la desaparición de personas. ¿Cómo se mantuvo el poder en nuestro país? Y vamos a ver cuando Roca entrega las tierras liberadas del salvaje, del bárbaro, en su mayor parte
en su mayor cantidad, a los miembros de la sociedad rural. Ese señor Martínez de Hoz va a recibir 2.500.000 hectáreas. Repito, 2.500.000 hectáreas. Hay que contarlas uno a uno. Yo creo que uno se pasa la vida para contar eso una por una. Y vamos a ver los otros nombres. Uno de ellos, que recibe 500.000 hectáreas, el señor Wiggins. Si ustedes investigan, es bisabuelo directo del presidente de la sociedad rural que hizo el último movimiento del campo acá. Ahora cambió, ahora está un señor Bocardi. Bueno, algo así, no importa, no es importante. Sí. El señor Wiggins, bisnieto directo de aquel señor Wiggins que recibió las tierras del general Roca. Bien, llegó la mazorca. Se crea también la mazorca en 1834. Fue una especie de autocustodia del gobierno de Rosas, una especie similar a lo que luego serían, 130 años después, las 3A, en 1974-1975. El jefe de la mazorca fue el pulpero Julián González Salmón y su comandante Ciriaco Guitiño. Podemos hablar de los crímenes políticos de todo ese tiempo, no solamente de los diversos gobiernos unitarios en las provincias, de los diversos gobiernos federales en otras provincias. Nombremos el asesinato de Roca. Perdón, de Roca. A ese nunca le pasó nada. El asesinato de Facundo Quiroga. En Barrancayaco fue asesinado Facundo Quiroga. Del crimen fueron acusados los hermanos Reina Fe, gobernantes de Córdoba, y como su ejecutor Santos Pérez y su partida. Pero nunca fue esclarecido. En 1838 Rosas hará ejecutar a los hermanos Reina Fe y a Santos Pérez sin juicio previo y cuelga sus cadáveres en Buenos Aires durante varias horas frente al Cabildo, que había sido el Cabildo y sigue siendo el símbolo de la libertad y de la igualdad. Comenzará una lucha cruel y sangrienta entre argentinos clasificados entre comunitarios y federales que presentará rasgos de extrema crueldad con asesinato y el degüello de prisioneros, una de las formas más crueles de ejecutar al llamado enemigo. Habrá guerras con el Paraguay, no solamente la del 70 antes y con Uruguay, y Rosas se defenderá contra las flotas anglo-francesas. Y la guerra civil llegará a su máximo apogeo. Voy a leer, para ver que había otro lenguaje en la época, lo de Esteban Echeverría, escrita en 1837 y leído en el Salón Literario de la Joven Argentina. Dice textual, fíjense qué términos: asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad. Términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos de la humanidad. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad, y la igualdad sin el auxilio de la asociación o del concurso de todas las fuerzas individuales encaminadas a un objeto indefinido, que es el progreso continuo. Fórmula fundamental de la filosofía del XIX siglo. El camino para llegar a la libertad es la igualdad. La igualdad y la libertad son los principios engendradores de la democracia. La democracia es, por consiguiente, el régimen que nos conviene y el único realizable entre nosotros. Preparar los elementos para organizar y continuar la democracia que existe en germen en nuestra sociedad, y aquí también nuestra misión. La Asociación de la Nueva Generación Argentina representa en su organización provisoria el porvenir de nuestra nación. Una misión es esencialmente orgánica. Ella procurará derramar su espíritu y doctrina, extender el círculo de sus tendencias progresivas, atraer los ánimos a la grande asociación nacional, uniformando las opiniones y concentrándolas en la patria.